Bienvenida a la Revolución Madre, el podcast de las madres conscientes. Un espacio de encuentro, tribu y acompañamiento por nosotras, María García y Elena Pajuelo, Matronas cerca de ti. Cada día acompañamos a mujeres en sus embarazos, pospartos y búsquedas de embarazo. Y también queremos acompañarte a ti en este camino tan nuevo, desconocido y del que se necesita más voz, más información y sobre todo más acompañamiento. La Revolución Madre es un podcast para ti. Aquí encontrarás información de calidad, actualizada, consejos útiles y testimonios para que tu día a día sea más consciente, más fácil y te sientas acompañada y con más recursos. Vamos allá con el episodio de hoy. Te recordamos que ahora ya puedes unirte con nosotras a la Revolución junto con otras muchas mamás. Una vez al mes nos veremos en nuestros encuentros revolucionarios para comentar los capítulos del mes, resolver preguntas y mucho más. Ya puedes unirte haciendo clic en el enlace de la descripción. Hola chicas, bienvenidas a un episodio más de esta temporada 3. Hola Elena, ¿qué tal estás? Hola, muy bien, muy contenta de poder seguir compartiendo juntas y con vosotras y poder daros un ratito ameno, ¿no? Con información útil. Qué guay. Además, hoy traemos un episodio que, que también nos habéis pedido, ¿no? Hemos hablado mucho de embarazo, de posparto y lo que nos queda, pero hay un tema aquí en todo lo que tiene que ver con el embarazo y es la búsqueda de embarazo y cómo sabemos que a veces cuesta, ¿no? Y sabemos lo difícil que puede ser en algunas ocasiones, en otras no, pero en las que lo es, pues empezáis a leer, empezáis a buscar, os empezáis a informar, empezáis a ver pues de todo y empieza un camino que, que merece sostén, apoyo, sobre todo a nivel emocional y también información clara, porque muchas veces lo que hay es un lío tremendo. Ya no sabéis qué tiempo es el que realmente se tiene que tener en cuenta, cuál no, qué es lo que hay que valorar, qué es lo más idóneo en cada caso. Entonces, traemos un episodio hoy claro y conciso. Si os interesa mucho el tema, podemos desarrollar más. Y como os comentábamos el otro día, tenemos en mente poder hacer nosotras algún tipo de curso o formación para vosotras sobre todo este tema de la búsqueda de embarazo porque, creemos que puede ser útil, lo vemos mucho en consulta, las dos no solo acompañamos maternidades, sino también esta parte del preconcepcional, de ayudaros como matronas, ¿no? Cuando pues no hay que todavía pasar a patologías y demás. Hay veces que en la raíz y en tratar lo básico está la clave. Y os vemos, pues eso, que estáis muy perdidas, ¿no? Que falta mucho acompañamiento, sobre todo, y información actualizada. Nos habéis dicho que sí, que os interesa, pero queremos seguiros preguntando si realmente lo queréis para ponernos a ello, ¿no? Sí. Bueno, María os ha adelantado ya un poquito, pero vamos a hablar sobre cuando el embarazo no llega, ¿no? Eso es. ¿Qué es la infertilidad? ¿Qué es la esterilidad? ¿Qué diferencias hay? ¿Cuándo me tengo que alarmar, preguntar, consultar qué es normal y qué no? ¿Qué opciones existen? ¿Vale? Como siempre, vamos a hablar en general, no nos vamos a meter ni en tratamientos ni en términos médicos, porque no es nuestra competencia y porque cada caso es diferente. Así que lo que vamos a daros es como una visión general, ¿vale? Para que podáis entender un poquito mejor. Y lo primero de todo para ello es comprender qué es la infertilidad y qué es la esterilidad, porque son dos conceptos diferentes, ¿vale? Vamos allá. Vamos con lo básico, ¿vale? Con lo más sencillo. ¿Qué es la esterilidad y qué es la infertilidad? La esterilidad es la incapacidad de concebir, es decir, la imposibilidad de quedarte embarazada, ¿vale? Mientras que la infertilidad es la imposibilidad de llevar un embarazo a término, o sea, que te puedes quedar embarazada, pero puede haber abortos de repetición, por ejemplo, ¿vale? La esterilidad es que no se logra la fecundación, no llega a haber una fecundación y no llega a haber un embarazo, y la infertilidad es la imposibilidad de llegar a tener un bebé sano, una gestación a término, ¿vale? Y hablamos aquí a la hora de pedir ayuda cuando llevamos 12 meses de búsqueda activa, si somos menores de 35 años o si somos mayores de 35 años, 6 meses de búsqueda activa. Y aquí en activa hacemos un asterisco y recalcamos qué significa búsqueda activa. Significa que yo conozco mi ciclo menstrual, que yo sé cuál es mi ventana fértil y que en esa ventana fértil tenemos relaciones sexuales para aumentar las probabilidades de embarazo, ¿vale? Entonces, si en todos esos meses de búsqueda activa no ha habido embarazo, pues entonces es cuando vamos a
empezar a pensar si puede haber algo más o si hay que pedir algún tipo de ayuda o hacer alguna consulta. Eso es, esto es fundamental, que a veces es como, es que llevamos un año y no me quedo embarazada. Vale, ¿habéis aprovechado todas las ventanas fértiles de ese año? Si no tienes ni idea de lo que es la ventana fértil, busca nuestro episodio de ciclo menstrual y entonces ahí lo explicamos, ¿no? Esto es muy, muy, muy importante. Sí. Yo siempre en consulta pregunto esto. No, es que llevamos un año, ¿de verdad? Porque claro, es que a lo mejor de ese año ha habido 7 meses que hemos aprovechado, entonces cambia la cosa bastante, ¿vale? Entonces, bueno, cuando nos estamos planteando que puede haber algún problema, los factores de riesgo, ¿no? Es de los que vamos a hablar. La mirada suele, cada vez menos, pero suele estar puesta en la mujer. Sí. Y en empezar a hacer un montón de pruebas, incluso invasivas, en la mujer. Cuando esto es un tema de dos, y os diríamos que 50-50, ¿vale? Que hay que valorar, hacer una buena historia del hombre, hacer también analíticas y demás, ¿no? Porque hay factores de riesgo por ambas partes. A veces son de la mujer, a veces son del hombre, a veces son de los dos. Entonces, factores de riesgo más habituales. En la mujer, pues bueno, la edad sabemos que es un factor de riesgo. A partir de los 35 y más allá de los 40, pues sí, nos cuesta más quedarnos embarazadas a algunas mujeres, ¿vale? Esto, como decimos, es una generalidad, no estamos hablando de casos individuales, muy importante, ¿vale? ¿Ibas a decir algo, Elena? No, iba a decir que tiene sentido, ¿no? Que nacemos con un número de Sí. ovocitos y que conforme van pasando los años cada vez hay menos. Entonces, Eso es. a partir de los 35 años la fertilidad desciende en picado porque cada vez van quedando menos ovocitos. Entonces, ¿te puedes quedar embarazada? Sí, pero hay menos ovocitos, hay menos probabilidades. Sí que te puedes quedar Total. embarazada, pero puede ser que cueste o que Sí. no llegue. ¿Vale? Sí, y además nuestro cuerpo en general está menos predispuesto, porque se Sí. supone que somos mayores ya, a partir de los 35, para concebir un bebé. Ya sabemos que hay embarazos más allá de los 35, incluso de los 40, sanos, esto depende de cada una, pero bueno. Más cosas, ovulaciones irregulares, ciclos irregulares, ¿no? Pues por razones obvias, si estamos hablando de aprovechar esa ventana fértil. Factor tubárico o pélvico. Es decir, hemos tenido cirugías, tenemos endometriosis, he tenido una enfermedad inflamatoria pélvica, una enfermedad de transmisión sexual. Todo esto, bueno, pues puede interferir en mi fertilidad. Y factor uterino, es decir, tengo algo en el útero que pueda ser pólipos, miomas, malformaciones, un útero con una conformación diferente, una cicatriz de una cesárea. Todo esto influye en la mujer. Y hay otros muchos factores, ¿no? Pero estos son los más generales. En el hombre, ¿qué puede pasar? Pues alteraciones seminales, ¿no? Por esto lo primero que hay que hacer, una de las primeras cosas, es un seminograma. Varicocele, infecciones, causas genéticas, el tabaquismo, el alcohol, las drogas, calor excesivo en la zona de los genitales. Bueno, hay muchas cosas, por eso la historia clínica se debe de hacer también en el hombre y de cara a buscar un embarazo, si nos está costando, debemos cuidarnos los dos y hacer un cambio de hábitos los dos. Que si solo lo hace la mujer, quizá nos quedamos embarazados o embarazada más bien. Sí, por supuesto, pero si lo hacemos los dos vamos a aumentar las probabilidades, ¿vale? Y en ambos, que esto es para tanto para mujeres como para hombres, pues va por este tema de los hábitos. Un IMC muy bajo o muy alto, pues aumentan el riesgo de infertilidad, que estemos muy estresados, que no descansemos adecuadamente, que no nos expongamos a la luz natural, que no cuidemos nuestra alimentación, que fumemos, que bebamos, todas estas cosas, ¿no? Bueno, al final, daos cuenta que concebir un bebé es algo bastante importante para el cuerpo, va a requerir en el embarazo, en el parto y en el posparto de unos niveles de energía tremendos por parte de la mujer y entonces el cuerpo tiene que sentir que está preparado y tiene que sentir que también el esperma que llega, ¿no? Sea de buena calidad para que, bueno, pues ese bebé siga adelante y ese embarazo se geste. A mí me gusta siempre pensar en cuidar el jardín, ¿no? Cuidar esa tierra fértil antes de plantar las semillas, porque entonces nos darán unos frutos mucho mejores. Pues esto es lo mismo. Debemos de cuidarnos y deberíamos de hacerlo siempre cuando vamos a buscar un bebé, no solo cuando han aparecido problemas. Sí, esto es muy importante. Bueno, cuando consultamos y qué esperamos, ¿no? En esta primera consulta. Pues consultamos cuando tras 12 meses, si eres menor de 35 o 6 meses si eres mayor de 35, no ha habido embarazo.
pero consulta antes si tienes o reglas muy dolorosas o si tienes ciclos en los que no hay reglas, si tienes un dolor pélvico importante o incapacitante, si has tenido alguna cirugía previa, por ejemplo, pues yo qué sé, tenías el útero bicorne o había algún septo uterino, por ejemplo, o te han quitado algún mioma, ¿no? Si ha habido abortos de repetición, si en el hombre hay sospecha de que puede haber alguna alteración en el seminograma, si has tenido algún tratamiento fuerte, como por ejemplo un tratamiento oncológico en el que se puede haber visto comprometida, ¿no? Tu fertilidad o cualquier otra señal de alarma, ¿vale? ¿Qué se va a hacer en esta primera consulta? Pues lo más importante en esta primera consulta es hacer una buena historia clínica, tanto a ti como a tu pareja, ¿vale? Y evaluar y ver los estilos de vida de ambos. Hacer un seminograma al hombre, ver cómo es el ciclo menstrual de la mujer. Se hace normalmente también una ecografía para ver que a nivel anatómico esté todo ok, se ven las trompas, se ven los ovarios, ¿vale? Si hay alguna sospecha de que pueda haber algún tipo de, que hay las trompas hay algún problema o que no sean permeables, se puede pedir una prueba diagnóstica para ver esas trompas, que es una histerosalpingografía. Se suele pedir una analítica completa, tanto en el hombre como en la mujer, serologías, hormonas, etcétera, ¿no? Para ver un poquito el estado general. Y bueno, ver en pareja todos los estudios, ¿vale? Para ver qué puede haber por ahí, ¿no? Qué cositas, qué alteraciones hay. Y a partir de ahí empezar a funcionar. Obviamente desde el principio se os va a proponer un estilo de vida saludable, porque todo suma, ¿vale? Sí. No solamente que hay algún problema anatómico, igual está todo bien a priori, ¿no? Pero es muy importante que sea por eso una buena historia clínica, escuchar muy bien y hacer un buen análisis de estilo de vida, alimentación, estrés, descanso, ejercicio, para poder mejorar todas las esferas. Eso es. Y entonces, bueno, ¿qué opciones tenemos, no? De tratamiento o de plan de acción, que me gusta más a mí llamarlo, porque, bueno, tratamiento para mí es cuando hay una patología real, pero es que muchas veces nos encontramos con infertilidades que realmente no lo están siendo. Y aquí es donde vamos, ¿no? Lo primero no debería de ser ir hacia los tratamientos invasivos, ¿no? De, pues esto, fecundación in vitro, ahora hablaremos y todo esto, ¿no? Sino a las técnicas de reproducción asistida, sino que lo primero debería de ser valorar cómo estamos, cómo nos estamos cuidando, como os ha dicho Elena, hacer una buena analítica y valorarla también. Y por supuesto, empezar a ver cómo es nuestro ciclo, empezar a registrarlo si no lo estamos haciendo. Si sí lo estamos haciendo, valorarlo con una profesional, ¿no? Que pueda ser, por ejemplo, una matrona, ver si realmente estamos teniendo nuestras relaciones sexuales en esa ventana fértil. Todo esto hay que valorarlo antes de pasar directamente a una terapia, ¿no? Revisar nuestros hábitos, nuestro sueño, cómo estamos descansando, nuestros niveles de estrés. Con esa analítica que las matronas también podemos valorar y pautar, ver si es interesante introducir algún tipo de suplementación, algún tipo de alimentación, bueno, todo esto y hacer un cambio de hábitos previo y dar unos meses previo a pasar a un tratamiento más intervencionista. Es la propuesta, no es la verdad absoluta y cada una aquí que decida, ¿no? Pero sabemos por experiencia que se consiguen muchos embarazos así sin necesidad de un tratamiento médico, ¿vale? Es importante, para mí fundamental, que quienes os acompañen tengan una mirada integrativa. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que os traten como personas. No tiene más, ¿no? No como números o como la que tiene no sé qué patología, sino que te miren de forma global a tu pareja también y a los dos, ¿no? Que se adapte la información al momento vital en el que estáis, a la vida que tenéis ahora mismo y que se tenga en cuenta toda la parte emocional. No podemos pasar esto por alto. Entre comillas, podemos hacer muchos tratamientos, pero si hay un estrés crónico de base, una ansiedad, pues que nos está acompañando, un miedo muy fuerte a algo, hay muchas menos probabilidades de que esos tratamientos funcionen. Entonces, matrona que te vea a nivel integrativo, si hay que pasar a gine, también, por supuesto, apoyo psicológico si fuera necesario, ¿no? Porque sabemos que el camino a veces se pone intenso. Todo esto es muy importante y para mí no es tanto
pensar qué tengo que hacer, sino pensar qué está pasando, de dónde viene esto, ¿no? Ir a la raíz en lugar de poner un parche. Sí. ¿Quién prefiera poner el parche? Que lo ponga. Pero nosotras os decimos como lo vemos como profesionales, ¿no? Sí, al final es abrir un poco la mirada, ¿no? No es solamente Sí, un problema de, me lo voy a inventar, de reglas irregulares o que no sepas sí, cuándo vuelas. Igual viene de algo más atrás, igual viene de un déficit de alguna vitamina, algún tal, sí, o igual viene de un estrés crónico de... Eso es lo que nos referimos, ¿no? Con una mirada sí, integrativa. El total. mirar un poquito más allá de lo que nos dice un número, de lo que nos dice una eco, lo que nos dice un patrón, ¿vale? Eso es. Entonces, esa es la primera parte, ¿no? Ese acompañamiento integral por el profesional que te acompañe, sea un gine y Sí, acompañado de todas estas personas que ha dicho María. Y lo segundo, ¿no? Pues cuando ya hay un diagnóstico, pues han dicho, mira, pues hay una esterilidad o hay una infertilidad y el camino, ¿qué caminos hay, ¿no? A nivel médico. Bueno, os vamos a nombrar algunos porque los conocéis y porque está a la orden del día y porque también, pues eso son opciones médicas que están ahí y que en muchísimos casos hacen que se lleven a cabo los embarazos, ¿vale? El primero es la inseminación intrauterina, que es útil, sobre todo cuando hay un factor leve masculino o cuando las trompas están permeables, no hay un problema uterino, cuando hay como un buen pronóstico, la inseminación suele funcionar bien. ¿Qué es la inseminación? Consiste en meter ese espermatozoide que hay al ladito del óvulo, ¿no? Y que se encuentren y que se fecunden, ¿vale? eso es. Justo en el momento idóneo, en el momento de la ovulación, ¿vale? El siguiente paso sería la fecundación in vitro, que es en vez de hacer que se acerquen y que fecunden solitos, sacamos ese ovocito, el esperma lo extrae la pareja y fuera en un laboratorio se fecundan. ¿Vale? Y cuando ha habido fecundación, cuando ya se han empezado a multiplicar ahí las células, pues según el momento, ¿no? Esto se hace de manera diferente, pues cuando pasan X horas, ese embrión ya fecundado se implanta en el útero materno, ¿vale? Eso es. Esto se hace pues en casos de pues cuando hay algún problema tubárico, cuando hay una endometriosis, cuando hay un factor masculino importante, cuando hay baja respuesta, por ejemplo, a otro tratamiento como una inseminación, etcétera, ¿no? Y luego tenemos, por último, como tratamiento médico, la donación de gametos o la embrioadopción, es decir, o donación de ovocitos, o donación de esperma, o donación de embrión, ¿vale? Estos son alternativas, sobre todo cuando los gametos propios no son viables. Cuando, por ejemplo, yo qué sé, por ejemplo, una mujer con una edad de 40 y pico años que igual tiene ya muy poca reserva ovárica, pues igual el camino natural o el camino con una inseminación no va a ser el más efectivo. Pues esta es otra opción que está ahí, ¿vale? Eso es. Lo más importante de esto, más que sepáis lo que hay, es que las tasas de éxito de una técnica u otra van a depender mucho de vuestra historia personal, de vuestra edad, de vuestros antecedentes, del diagnóstico, ¿vale? Y que los médicos que os acompañen lo que van a buscar es el mejor tratamiento para equilibrar beneficio, tiempo, coste, salud emocional y salud física, ¿vale? Eso Entonces, es. bueno, aquí esto es importante, ¿no? Y que no todos los caminos van a asegurar un éxito al 100%. Un embarazo en una pareja sana, una pareja sana en edad fértil, ocurre, el porcentaje de embarazo en un ciclo menstrual normal es de un 25%. O sea, el Es que embarazo es un milagro de la vida. sí, totalmente. Y una fecundación in vitro o una donación de gametos o una inseminación también tiene unos porcentajes, ¿vale? Que no son muy altos. O sea, esto no es me lo hago y me quedo embarazada. Pues en muchos Efectivamente. casos llega a la primera, pero en otros muchos llega a la segunda, a la tercera o no llega, Sí, ¿vale? eso es. Sí. Por eso de ahí la importancia de ir a la raíz, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Que llegado el caso que sea necesario y optéis por una de estas opciones, que es totalmente respetable, eh, ese terreno esté fértil. Esto es importante. Y al final, bueno, te va a valer y te va a servir para toda tu vida, ¿no? Al final, si te cuidas, vas a vivir muchos más años, mucho mejor, seguramente. Y si además tienes hijos, pues, bueno, pues podrás estar con ellos encontrándote mejor.
Y bueno, no podíamos no tocar, aunque lo hemos ido un poco, ¿no? Así avistando, el tema de, bueno, pues la esfera emocional, la pareja. Cuando hay problemas de fertilidad reales, a veces, o yo creo que casi siempre, pues bueno, traen estrés, ¿no? Y ansiedad, pero también puede haber tristeza. Bueno, se puede poner la cosa oscura, por decirlo así, suave, y hay parejas que lo pasan sumamente mal, ¿no? Por eso de ahí la importancia de contar con apoyo, de alguna forma buscando vuestras opciones, pero esto es importante. Hay veces, lo que pasa es que es muy fácil decirlo, y hasta que no lo vives, pues yo no lo he vivido, ¿no? Entonces no me puedo poner en el lugar, simplemente he acompañado. Pero hay veces que nos metemos ahí, ¿no? En ese bucle. Y consejos si nos los permitís. Sí. Ir día a día, vivir cada día, pensar en qué es lo realmente importante en vuestra vida, también como pareja para vosotros, ¿no? En qué más cosas os ilusionan, qué más cosas os unen, qué más cosas podéis hacer que os hagan ilusión, con qué personas podéis compartir que sí que os vayan a entender. Bueno, ese núcleo de apoyo también es súper importante, ¿no? Aparte de todo esto que a veces se convierten como en normas o reglas estrictas de tenemos que comer así, hacer así, este ejercicio, esto, otro. También a veces destensar toda esta parte y también salir un poco de, pues eso, de estas normas y hacer cosas que se salgan de lo perfecto, también es importante. Como todo en la vida, equilibrio, 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 equilibrio. Y al final, de la forma en la que lo gestionéis, va a estar bien, pero sí que sepáis que no hay por qué estar sufriendo y pasándolo súper mal, aunque en la mayoría de los casos, cuando ya llevamos tiempo, ¿no? En el camino, pues esto suele necesitar acompañamiento profesional y está súper bien. Y cambia completamente la vibra, el cómo os encontráis, el cómo lo vivís, el día a día. Y a veces trae finalmente que se dé ese embarazo, o si no se diera, pues por lo menos tenéis ese apoyo, ¿no? Ese acompañamiento a nivel psicológico que es tan fundamental. Sí, sí. Y para terminar, mirad, vamos a hacer nada, 2 frases de recapitulación. Yo creo que Sí. María ha recogido muy bien toda esta parte emocional. Pero importante aquí, pues eso, poner límites internos y externos, buscar momentos de pausa, cuidaros de manera integral, pedir alternativas y pedir segundas opiniones, que esto también es importante, si no nos queda claro algo, si pensamos que puede haber otras opciones. Está muy bien pedir segundas opiniones. Buscar el afecto y el placer también en la pareja, que a veces la sexualidad se vuelve un poco obligación cuando me toca porque el calendario dice que hoy tenemos que, ¿no? Y esto al final hace que el deseo, las ganas, el placer pues se queden por los suelos, ¿no? Y bueno, hablemos entre vosotros de que sí, que no, qué haríamos, cuántos intentos, hasta dónde estamos dispuestos a. Y bueno, hablar todo esto y la comunicación en la pareja os va a ayudar a llevarlo mucho mejor. Aquí Totalmente. siempre hay sentimientos de culpa, de por qué a mí, pues eso, de ansiedad, de estrés y de tristeza. Entonces, bueno, todo esto compartirlo entre vosotros, comunicación clave y pedir ayuda a todas las esferas siempre que lo necesitéis. Eso es. Al final, esto que os acaba de decir Elena es muchas veces lo que trabajáis en terapia, ¿no? Y con las psicólogas o los psicólogos, el que se creen estos espacios de plantearnos este tipo de preguntas, ¿no? Y hablar entre los dos, que sabemos que a veces cuesta un poco, ¿no? Bueno, quizá una parte de la pareja no lo ve tan claro y es muy importante. Y cuando vamos a un profesional y estamos allí delante, pues no nos queda otra, ¿no? Que abrir estos baúles. Así que bueno. Queríamos tratar este tema con mucho amor, con mucho cuidado y mucho respeto, sobre todo si estás pasando por una etapa así, pues te mandamos un abrazo tremendo, enorme, decirte bueno, que pase lo que pase va a estar súper bien, que lo estás haciendo genial, que no te pongas más carga de la que seguramente ya tienes y bueno, pues que si te hemos aportado un poco de luz, pues nos alegramos. Eso es. Un besito muy grande y nos vemos en los siguientes. Chao. Chao, chao.
Si te ha gustado el episodio, compártelo con esa persona a la que crees que le puede ayudar. Y también en redes sociales. No te olvides de mencionarnos. Podrás encontrarnos como La Revolución Madre y a nosotras como María García Matrona y como Actualidad Matrona. Nos encantará conectar contigo. Si quieres apoyar este podcast, déjanos estrellitas en la plataforma desde la que nos escuchas y nos vemos en el siguiente episodio.